Masejet Babakama Daf Nun Vav Amud Aleph 56a, pero comenzamos las últimas 5 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara Tanya, Amar Rabbi Yehoshua, Arba'a Devarim Haoseo Tam Patur Midine Adam, Vechayab Bedine Shamayim. La Gemara trae una baraita y en ella Rabbi Yehoshua nos dice que hay 4 casos en los cuales una persona causa un daño monetario y a pesar que causó un daño monetario, el bedín terrenal, los tribunales terrenales no lo pueden obligar a pagar por el daño causado, pero la persona sí va a estar obligada a pagar según los tribunales celestiales. Está Patur Midine Adam, Vechayab Bedine Shamayim. ¿Cuáles son esos 4 casos? Dice la baraita Be'eluen. El primero es Aporetz Gader Bifne Behemat Javero. El primero es cuando hay un animal, digamos pertenece a Rubén y está cercado, de tal manera que el animal no se puede escapar. Vino Shimón y rompió la cerca. Y cuando rompe la cerca, el animal de Reubén se escapa y Reubén pierde a su animal. En este caso, a pesar que Shimón le causó un daño a Reubén, no lo podemos obligar Bedine Adam a pagar, pero sí está Hayab, está obligado Bedine Shamayim según los tribunales celestiales. Según el tribunal celestial. Ese es el primer caso. Segundo caso, Veakofef Kamatosh el Javero Bifne Adleka. ¿Qué pasa si hay una cosecha llena de espigas, por decir que están altas, que le pertenece a quién? A Reubén. Y eventualmente viene un fuego, pero no agarra a la cosecha. Viene Shimón y dobla una de las espigas hacia el fuego, de tal manera que ahorita que la dobló, el fuego se agarra sobre eso y se extiende en todo el campo, toda la cosecha de Reubén. En este caso, Shimón le causó un daño a Reubén, a toda la cosecha de Reubén. Shimón no lo podemos obligar a pagar Bedine Adam, pero sí está Hayab Bedine Shamayim. Ese es el segundo caso. Tercer caso, Veasojere de Sheker Leaid. ¿Qué pasa si Shimón renta a 2 testigos falsos para que den testimonio, ¿sí?, sobre algo de que causa de que el otro pierda dinero? Sí, por decir, Shimón contrata a 2 testigos que den testimonio sobre Reubén que le debe dinero a tal persona. Y en verdad son falsos, no le debe nada. Entonces está causándole un daño a Reubén. En este caso también no lo podemos obligar a Shimón a pagar Bedine Adam, pero sí está obligado Bedine Shamayim. Y el cuarto caso es Veayodea Edut la Javero Veno Meidlo. Esto es muy fuerte y muy importante esto. Cuando una persona, ¿sí?, puede ser testigo porque vio lo que pasó sobre una situación y no da testimonio. Y al no dar testimonio, le causa, el hecho que se abstiene de dar testimonio, le causa que su compañero pierda dinero. Entonces, en este caso, a pesar que sabe y está causando que su compañero pierda dinero, porque se está absteniendo, si hubiese dado testimonio no hubiese perdido dinero. A través de que se está absteniendo está causando que se pierda dinero. En este caso, a pesar que está causando, no lo obligamos a pagar Bedine Adam, pero sí está obligado a pagar Bedine Shamayim. Estos son los 4 casos, así nos dice la baraita. Y la Gemara a continuación va a analizarnos caso por caso. Dice la Gemara, Amar Mor, Haporetz Gader Bifne Behemat Javero, Ejidami, y Leima Kotel Bari, Bedinet Adam Namini Hayev. Ela, Bekotel Rawa. El primer caso, ¿cuál es? Lo repito, Haporetz Gader Bifne Behemat Javero. Hay un animal que pertenece a Rubén y está cercado. Viene Shimón, rompe la cerca y el animal se escapa. Decimos que en ese caso, Shimón está exento de pagarle a Rubén por la pérdida que tuvo. Dice la Gemara, un segundo, ¿cuál es el caso? Por el animal entiendo que está exento porque fue un daño indirecto, ¿sí? Abrió la cerca, rompió la cerca, mejor dicho, y eso causó que el animal se vaya. Pero había un muro aquí que lo rompió, y eso vale, eso lo rompió con la mano, directamente lo rompió. Entonces, si el muro es un muro estable, firme, ¿sí?, pues debería de ser que tiene que pagar por el muro que rompió, por la cerca que rompió. Dice la Gemara, tienes razón, en un caso que el muro estaba resistente y firme, pero aquí estamos hablando en un caso que el muro está débil, está debilitado y por lo tanto no vale nada. Y por lo tanto, si lo rompe, no tiene que pagar por el muro. ¿Por qué? A pesar que lo rompió con la mano, porque no vale nada. Y por el animal que causó que se escape, eso ya es grama. Por eso no lo obligamos a pagar Bedine Adam, pero sí Bedine Shamayim. Esa es la explicación del primer caso de la baraita. La Gemara procede al segundo caso. Amar Mor, Hakofef Kamatosh el Javero Bifne Adeleka, Ejidam, Ilema de Mati le Beruach Metsuya, Bedine Adam Namine Hayev, Ela de Mati Beruach Sheena Metsuya. Ravashi Amar, Tamun Itmar, Mishum de Shabie Tamun
Be'esh. La Gemara ahorita se enfoca en el segundo caso. ¿Cuál es el segundo caso? Cuando Reubén tiene una cosecha de espigas, por decir, ¿sí? Viene Shimón, le dobla una espiga en una de las esquinas y hay un fuego y eso causa que al doblarlo el fuego se agarre sobre esa doblada que hizo y eso causa que se extienda en toda la cosecha de Reubén y se le perjudique. Nos dice la Baraita en este caso, Shimón no está obligado a pagar en tribunales terrenales, pero sí está obligado a pagar según el tribunal celestial. Bien, la Gemara dice un segundo, ¿cuál es el caso? Si el caso es que a través de que dobló Shimón la espiga de Reubén, ¿sí? Pues eso causa que ahorita se agarre el fuego en eso con un ruach metzuyá, con un viento común, y si él no hubiese doblado, inclusive en ruach metzuyá, no hubiese agarrado e incendiado toda la cosecha de Reubén, pues en este caso debería estar hayab, no nada más Bedine Shamayim, sino también que Bedine Adam, porque cuando es Ruach Metzuyah es común, es como si fuese que lo hizo. No hay diferencia entre incendiar y acercarlo a lo demás o lo demás acercarlo al fuego. Sí, debería estar hayab también en Dine Adam. Tenemos que decir que el caso es, dice la Gemara, así la Gemara explica, tenemos que decir que el caso aquí es cuando a través de que él dobló, de que Shimón dobló, ¿sí? El fuego que había se agarró a través de un ruach she'ená metzuyá, no común, no regular, no normal, ¿sí? Y si no hubiese doblado, no se hubiese incendiado toda la cosecha de Rubén, inclusive a través de un ruach she'ená metzuyá. ¿Sí? Entonces, en este caso, ya que a través de lo que dobló se incendió, pero a través de un ruach she'ená metzuyá, ¿sí? Un viento no común, pues no podemos obligarlo a pagar bedine Adam, pero sí bide Shammai. Esa es la primera explicación sobre este segundo caso. Una segunda explicación es la de Rabashé. Rabashé dice que en verdad aquí el caso de la baraita es no que dobló ni nada por el estilo Shimón, sino el caso es que Shimón tapó, ¿sí? Las espigas, ¿sí? Cuando se empezó a acercar el fuego, la tapó, ¿sí? Entonces en este caso decimos que la tapó con intención de ¿qué? Con intención de que no se queme tan rápido, ¿sí? Que tratar de salvarlas. Y la halajá es que cuando tapa, ¿sí? El que incendió después, Tamun está patur. ¿Sí? Una de las halajot que es cuando quema algo que está oculto, que está escondido, está patur. Entonces, en este caso, Shimón le causó que el que incendió no tiene que pagar, ¿sí? El que incendió no tiene que pagar porque está oculta las espigas, porque las tapó. Entonces, eso es lo que nos dice. Eso es lo que se refiere a la baraita en el segundo caso, que en este caso Shimón está patur, no lo podemos obligar a pagar Bediné Adam nada. ¿Por qué? Porque nunca hizo ningún daño, solo las tapó. Si no hizo un daño en las espigas y nada por el estilo, ¿sí? Pero sí lo podemos obligar a pagar Bediné Shammai. ¿Por qué? Porque a través de lo que hizo causó de que el que incendió va a estar exento. Esa es la explicación, esa es la segunda explicación del segundo caso. Entonces, básicamente dijimos dos explicaciones sobre este segundo caso de la baraita. La Gemara a continuación procede al tercer caso. Amar mor, hasojere de sheker, ejidami, y leimali nafshe, mamona baishalum, bedina namine hayev, ela lejabre. ¿Cuál es el tercer caso? Hasojere de sheker, ¿sí? Una persona que renta, digamos, Shimón renta a 2 testigos falsos para que den testimonio sobre fulanito, sobre Reubén, que le debe dinero a otra persona. Y a través de esto que está haciendo Shimón, le está causando un daño a Reubén. Nos enseña la baraita de que en este caso, Shimón está patur bedine Adam, pero está exento de pagar. No lo podemos obligar, si no es que está exento. No lo podemos obligar bedine Adam, pero sí está obligado bedine Shammai, según el tribunal celestial. Dice la Gemara, ¿cuál es el caso aquí exactamente? Si el caso es que que Shimón rentó a estos 2 testigos para que digan que Shimón que Shimón rentó a los 2 testigos falsos para que digan que Reubén le debe dinero a Shimón mismo, de tal manera que ahorita Shimón va a recibir 200 de monedas de Reubén, pues en este caso, claro que tiene que pagar después también Bedine Shammai y también Bedine Aram, porque recibió un dinero incorrectamente, entonces tiene que devolverlos, ¿sí? Si dice la mano, el caso aquí es, como dijimos antes, que Shimón está contratando a 2 testigos que dan testimonio sobre Reubén, que le debe a fulanito.
Y eso causa que Reubén le da a fulanito. Entonces en este caso no tiene que pagarle a Reubén, Shimon, porque él nunca recibió nada, ¿sí? No tiene que pagarle, no está obligado, no lo podemos obligar Bedine Adam, ¿sí? Porque él nunca recibió nada, pero sí está Hayab Bedine Shammai, porque al fin y al cabo lo hizo, le causó que pierda a través de que se lo dio, a través de que esos testigos dieron testimonio que le debe Reubén a una tercera persona. La Gemara a continuación se enfoca en el cuarto y último caso. De Ayodea edut la Javero veno meidlo bema esquinan y leima bebetre pshita de oraitahu imlo yagid benasavono ela bejad. ¿Cuál es el cuarto caso? Cuando una persona sabe un testimonio de una situación, ¿sí? Y no da el testimonio. Y al abstenerse le está causando una pérdida a esa persona, ¿sí? En este caso nos dice la Baraitá que no podemos obligar, en este caso si es Shimon, por decir, Shimon sabe algo que pasó, sabe un testimonio y no lo dice, no va a dar testimonio. Y al abstenerse de testimonio le está causando un daño a Reubén, por decir, el hecho que está absteniendo. ¿Sí? Entonces en este caso nos dice la Baraitá que está Patur, no lo obligamos Bedine Adam, pero sí está Hayab Bedine Shamaim. Dísele un segundo, ¿cuál es el caso? Si tenemos dos testigos que saben algo sobre Reubén y uno de ellos es Shimon y se abstienen los dos, ¿sí? Dice la Gemara en este caso, obvio que está Hayab Bedine Shamaim. ¿Qué nos dijo la Baraitá? Que en este caso está Patur Bedine Adam, pero está Hayab Bedine Shamaim. ¿Cuál es el hidush que está Hayab Bedine Shamaim? Es obvio, está escrito en la Torah. Imlo yagid benasav o no. Cuando hay dos testigos que saben algo y no lo dicen, asumen, hay un avón, hay un pecado, hay algo celestial. ¿Sí? Entonces, obvio de que ahí están Hayab Bedine Shamaim. ¿Cuál es el hidush? El hidush aquí es que a pesar que Shimon es solo un testigo y no dos, y entonces él puede venir y decir, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a dar testimonio? Si de por sí no es suficiente, porque ¿cuántos testigos necesita siempre para dar testimonio? Dos. Entonces en este caso, si se abstiene no pasa nada. Nos enseña la Baraitá. También si se abstiene en este caso, ¿está qué? Está Hayab Bide Shamaim. ¿Por qué? Porque por lo menos un testigo, aunque no puede causar que a través de él se saque dinero o se dictamine algo, pero sí puede causar que la contraparte haga un juramento. ¿Sí? Entonces sí tiene un efecto. Entonces tenía que haber dado testimonio. El hecho que se abstuvo sí le está causando un daño, porque puede ser que la otra parte, cuando iba a dar testimonio, le iban a decir, ¿sabes qué? Jura, ¿sabes qué? No juro y pago. Entonces sí le está causando un daño, por eso Bedine Shamaim está obligado a pagar, y ese es el hidush, que a pesar que es uno, Bedine Shamaim por lo menos sí va a estar Hayab. Seguimos. Ahorita la Gemara pregunta lo siguiente: ¿Vetu leika? Vehaika siman haose besam beshaliach havero nishbar. העושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת פטור מדיני אדם מחייב בדיני שמיים. והאיכה נותן סם המוות לפני בהמת חברו פטור מדיני אדם מחייב בדיני שמיים. והאיכה שולח את הבעירה ביד חירש שוטה וקטן פטור מדיני אדם מחייב בדיני שמיים. והאיכה המבעית את חברו פטור מדיני אדם מחייב בדיני שמיים. והאיכה נשברה כדו ברשות הרבים ולא סירקה נפלה גמלו ולא העמידה רבים מאיר מחייב בזקן וחכמים אומרים פטור מדיני אדם מחייב בדיני שמיים. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente: ¿qué me dijo la Baraitá? Que cuántos casos hay que está exento de Bedine Adam, que no lo obligamos Bedine Adam, pero sí está Hayab Bide Shamaim? 4. Pregunta la Gemara, ¿qué acaso no hay más? Te voy a traer 5 casos más que aplican la misma regla, que está Patur Bedine Adam y Hayab Bide Shamaim. ¿Cuáles son los 5 casos? Simán, para que no nos olvidemos. El primero tiene la palabra Haose, el segundo tiene la palabra Besam, el tercero tiene la palabra Beshaliach, el cuarto tiene la palabra Javeró y el quinto tiene la palabra Nishbar. ¿Sí? Y la Gemara trae cada uno y uno. Está escrito en la Baraitá, ¿qué pasa si una persona que hace una melajá, un trabajo en las aguas de Hatat, o en el Parat Hatat, Paradumá, ¿sí? Se hacía todo un proceso, se hacía cenizas, y eso se mezclaba con un agua de manantial. Y la halajá es de que no puede hacer ni una melajá, ni en la Paradumá, ni en la Paradumá, ni en el agua. ¿Qué pasa si hiciste un trabajo en ellas? ¿Sí? Y por ende, hiciste un trabajo en ellas, ¿y qué pasaste? ¿Y qué pasa? Las invalidaste. Entonces causaste una pérdida, causaste un daño monetario. En este caso nos dice la Baraitá que está exento Bedine Adam y Hayab Bide Shamaim. Aquí tienes otro caso, un caso adicional. Próximo caso, ¿sí? Es una persona que coloca un veneno enfrente del animal de su compañero. Shimon coloca veneno enfrente del animal de su compañero. No mata al animal directamente, sino se lo coloca, grama, ¿sí? Y el animal lo come y se muere. Y ahorita Shimon le causa una pérdida a Reubén. Nos dice la Baraitá. Otra Baraitá nos dice también, Patur Bedine Adam, Hayab Bedine Shamaim. Aquí tenemos un segundo caso adicional. La Gemara trae un tercer caso adicional. En la Mishnah más adelante, en página 59, dice, ¿qué pasa? Una persona
que le da, vamos a verlo ahí con más detalles, que le da un fuego en manos de un jerez shoteo katán, un sordomudo, una persona que tiene un trastorno mental o un menor. Como un denominador entre los tres es que no tienen ¿qué? Que no tienen dat. Y causaron un daño. Dice la Mishnah, está exento bedine Adam y hayab bedine Shamaim. Aquí está un tercer caso adicional. La Gemara trae un cuarto caso adicional. En otra baraita está escrito, ¿qué pasa? Una persona, Shimón, espanta a Reubén, lo asusta, ¿sí? Y le causa un daño. La Gemara ha hecho que no le hizo nada físico, nada más lo asustó. Pues en el caso está patur bedine Adam, está exento, no lo podemos obligar en los bedín tribunales terrenales, pero sí bedine Shamaim. Aquí tenemos un cuarto caso adicional y la Gemara trae un quinto caso adicional. Que está escrito en otra baraita, ¿qué pasa a una persona que se le rompió su barril o su jarra en Reshut Arabim, ¿sí? En una propiedad pública y no levantó los fragmentos de esa jarra, o se cayó su camello en Reshut Arabim y no lo paró, y eso causó que alguien se perjudique? Rabbi Meir dice que en este caso está Hayab, el dueño del camello, el dueño de la jarra, en pagar por el daño. Pero Jajamim, que la halajá es como ellos dicen que en este caso está Patur bedine Adam y Hayab bedine Shamaim. Entonces tenemos 5 casos, los que mencionamos, que también aplica 5 casos adicionales a los 4 que mencionamos antes en la baraitá, que también aplica Patur bedine Adam y Shamaim. Entonces, ¿por qué la baraitá me dice que nada más hay 4? Hay 4 más 5, total de 9 debería haber. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, mia ikatuva, veani tztrihale, maudeteima bedine Shamaim namiloli hayev, kamashmalan. Dice la Gemara, sí, definitivamente hay muchos casos más. No nada más hay 4 como mencionamos en la baraita al principio. Hay más, como dijimos ahorita que hay 5 adicionales. Y hay más todavía puede ser. Lo que se refirió Rabbi Yoshua en mencionarte esos 4 en la baraita es que hay 4 casos específicos, que son los que mencionamos en la baraita, que hubieses dicho en ellos que no nada más está Patur bedine Adam, sino también hubiese dicho que está Patur también bedine Shamaim, que está exento en tribunal terrenal y exento también de pagar según tribunal celestial. Y nos enseña la baraita que en esos casos está Hayab por lo menos bedine Shamaim. A diferencia del resto de los casos, los 5 adicionales que mencionamos, que en esos definitivamente es la misma halajá, pero es Pashut que bedine Shamaim por lo menos sí está Hayab. ¿Sí? O sea, los que Rabbi Yoshua te dice en la baraita que mencionamos al principio de la clase, te menciono unos casos que hubiésemos dicho que también bedine Shamaim está Patur, y es un hidush que en bedine Shamaim es Hayab. Esos nada más tienes 4 casos. Hay nada más 4 casos que hubiese pensado que está Patur también bedine Adam y también bedine Shamaim, y al final decimos que es Hayab bedine Shamaim. Eso es lo que se refiere a la baraita. Y la Gemara explica cada uno y uno de estos 4 casos, porque hubieses pensado que está Patur también bedine Shamaim. Dice la Gemara, por eso Gadol Bifnei Bemat Javero, Mau de Tema, que van del Misterekai, Mai Avid, bedine Shamaim, Nami lo lihayev, Kamash Malan. Dice respecto al primer caso, ¿cuál es el caso? Si el caso es que el muro que dijimos, el muro no está firme, sino está débil, ¿sí? Y si está Raúa, ¿sí? Básicamente, un segundo, sí, como dijimos antes, que está débil, ¿sí? Entonces, cuando lo dañó, ¿qué hizo de malo? ¿Sí? Entonces, hubiésemos dicho que en este caso no va a estar Hayab, como de por sí se iba a caer y todo, no vale nada el muro, y también el animal que se escapó, que causó que se dañe, también de por sí se iba a caer. ¿Sí? Entonces en este caso puede ser que también bedine Shamaim está Patur. ¿Sí? Kamash Malan, por eso nos enseña que ya que, aunque estaba débil, ya que no se ha caído todavía, por lo menos bedine Shamaim sí está Hayab. Ese es el primer caso, es el Hidush. Segundo caso, Kofef Kamatosh el Javerón Nami Mau de Teima Dilma, Mau de Teima. Leima miave adana date ruach shena metzuya bedine Shamaim nami lo lehayev. Kamash Malan. Respecto al segundo caso es cuando Shimón, cuando Reuben tiene una cosecha grande de espigas y Shimón viene y dobla. Y que dijimos que el caso es cuando el fuego, también cuando dobló, se agarró sobre la espiga a través de un ruach shena metzuya, que no es común. ¿Sí? Y si no hubiese sido por esa doblada, no hubiese llegado el fuego, inclusive a través de un viento lo matzui, no común. ¿Sí? Hubiésemos dicho, en este caso nos dice la baraita que Hayab bedine Shamaim. Si no me hubiese dicho la baraita, hubiese dicho que está Patur también bedine Shamaim. ¿Por qué? Porque el Shimón puede decir, mira, yo lo doblé porque yo no tengo por qué pensar sobre un Ruach Shena Metzuya. Yo no tengo por qué tomar en cuenta un viento no común, no normal. Y en un viento normal no hubiese por qué incendiado esto. Aquí, ¿qué fue lo que causó que se incendie a través de mi doblado? Ruach Shena Metzuya, eso no tengo que tomarlo en cuenta. Por lo tanto, debería estar Patur también que Bide Shamaim. No nada más Bide Adam, también Bide Shamaim. Por eso nos enseña la baraita que no. Sí tiene que tomar en cuenta Bide Shamaim, Ruach Shena Metzuya. Es el hidush del segundo caso. ¿Sí? Ule Rabashi de Amar Nami Tamun Itmar, Mau de Temana Kasuye Kasiteni Alej. ¿Sí? Y según Rabashé, que explicó el segundo caso, que es no cuando dobló, sino cuando tapó. Si recordamos que así explicó Rabashé, ¿cuál es el hidush? Dice la mano, no. Aquí en este caso, Shimon puede decir, mira, lo tapé para ayudarte.
Lo ayutupé para ayudarte, ¿para qué? Para que no se incendie, ¿sí? Entonces ahorita tú me vas a obligar Bedine Shamayim, entonces seguro estoy patur, también Bedine Adam, también Bedine Shamayim. Kamash Maran, que a pesar que puede decir eso, Bedine Shamayim por lo menos sí va a estar Hayav. Es un hitus grande esto. Procedemos al tercer caso. De Asojere de Sheker Nami Mau de Teima, Leima Dibra Rab Dibra Talmid Dibra Mishomim, Bedine Shamayim Nami Lo Lechayev, Kamash Maran. Respecto al tercer caso, ¿cuál es? Cuando Shimón, ¿sí?, rentó a 2 testigos falsos para que den testimonio que Reubén debe dinero a fulanito. Sí, le causaron que Reubén tenga que dar dinero y causó una pérdida a Reubén. En este caso, hubiésemos dicho que también Bedine Shamayim, Shimón no está obligado a pagar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que malo hizo Shimón aquí? ¿Qué es lo que hizo mal Shimón? Que rentó a 2 testigos que le dijo que den testimonio falso. Hay una regla, Divrei Rab, Divrei Talmid, Divrei Mishomim. Si alguien te contrata y te dice haz algo negativo, haz algo malo, y como este caso que te dicen da un testimonio falso, Hashem, ¿qué te dice? No lo des. Si los testigos hicieron algo malo, pues yo no soy responsable. Deberían de haberme no escuchado a Shimón. Sí, vamos a decir que yo soy Shimón. Deberían de haberme no escuchado. Deberían de haber escuchado a quién? A Hashem, porque si el maestro te dice algo y el alumno te dice algo que contradice a quien le haces caso es maestro. Aquí también Hashem, Leavdil es el maestro. Entonces, aunque yo te contrato para un testimonio falso, ¿por qué me haces caso a mí? Deberías hacerle caso a quién? A Hashem. Y si lo hiciste, ¿culpa de quién es? Tuya única. Entonces yo no voy a estar obligado, Shimón, inclusive Bedine Shamayim. Kamashman, que Shimón sí está obligado a Bedine Shamayim. Y el último caso, Vayodea edut lejaveró veno meidlo nami, mao de teima, mi eimar de jiave, masina le ave modé, dilma ave mishtaba le shikra, uben shamen amilo ejev, kamashmalan. Respecto al último caso, escuchen bien. ¿Cuál es el último caso? Cuando Shimón sabe un testimonio a favor de Reubén, él sabe que es algo correcto, y al abstenerse de dar testimonio causa que Reubén pierda, ¿sí? Y enseñamos que el hitush es que inclusive cuando hay uno solo y no 2. Dice la Gemara, ¿cuál es el hitush aquí? El hitush aquí es que hubiésemos dicho de que en este caso está exento también Bedine Adam y también Bedine Shamayim. ¿Por qué? ¿Por qué tú lo quieres obligar a pagar Bedine Shamayim? Porque decimos, mira, tú podías haber dado el testimonio y a través de eso, aunque es solo un testigo, pero eso va a causar que la contraparte tenga que por lo menos jurar, y no va a querer jurar y así le va a pagar a Reubén. Entonces, a través de que tú te abstuviste de dar ese testimonio, pues no le va a causar jurar y no le va a causar que jure y no le va a pagar a Reubén. Entonces, tiene que estar de Hayab Bedine Shamayim. Dice la Gemara, no, hubiésemos dicho que también está exento Bedine Shamayim. ¿Por qué? Porque puede venirte Shimón y decir, también si yo hubiese dado, así Shimón puede venir y decir, yo también estoy exento Bedine Shamayim, ¿sabes por qué? Porque también si hubiese dado el testimonio, ¿quién te dijo que la contraparte de Reubén, o sea, también si hubiese dado el testimonio a favor de Reubén, ¿quién te dijo a ti que la contraparte de Reubén no hubiese jurado y hubiese pagado? Puede ser que hubiese jurado y no hubiese pagado. Y si hubiese sido así, también si le hubiese dado el testimonio, Reubén no hubiese recibido ningún dinero. Y por ende, al abstenerme, no estoy causándole que pierda nada. Entonces debería estar exento también Bedine Shamayim, Kamashmanan, que también en este caso decimos que ya que en la mayoría de los casos, cuando uno, aunque hay un solo testigo, da testimonio a favor de Reubén en contra de esa contraparte que él tiene, la contraparte no decide jurar sino pagar, se llama que al abstenerse causó una pérdida y por eso Bedine Shamayim está Hayav. Entonces, básicamente, eso es lo que se refiere a Rabbi Yoshua. Decimos que estos 4 casos, la razón que nos mencionan nada más 4 casos son porque en estos 4 casos hay un hitush, definitivamente está patur Bedine Adam, pero hay un hitush porque hubiese pensado que también Bedine Shamayim está patur. Y nos enseñan que en esos casos, por lo menos en esos 4 casos, a pesar que hubiésemos pensado que está patur Bedine Shamayim, está Hayab Bedine Shamayim. Pero el resto de los casos es obvio que está Hayab Bedine Shamayim y el hitush nada más que está patur Bedine Adam. Seguimos. Nifretzaba lailo sheperatzu alistim vejule. Ahorita la Gemara regresa a la Mishnah que vimos en la clase anterior. Básicamente regresa a la Mishnah al principio del Perek, al principio del capítulo. Ahí mencionamos que si, por decir, Reubén tiene una oveja y alrededor de la oveja hay una cerca, o sea que está cercada para que no se pueda escapar, y en la mitad de la noche se rompió la cerca, la oveja salió y causó un daño, el dueño de la oveja está exento de pagar por el daño que causó su oveja. ¿Por qué? Porque es fuerza mayor. No tiene responsabilidad y por eso está exento, está patur. Viene la Gemara y nos dice sobre esto lo siguiente. Ama Rabá vehu shechatera avaloja tramai hayab. Viene Rabá y nos dice lo siguiente. Todo lo que está escrito sobre este caso, que el dueño de la oveja está patur, es cuando la oveja jatra. ¿Qué significa jatra? Cuando la oveja intentó salir por debajo de la cerca antes de que se rompa. Y mientras que estaba saliendo por debajo causó presión sobre la cerca y eso fue el causante
que se rompa la cerca. Y una vez se rompió la cerca, vino la oveja, salió por donde se rompió y causó un daño. Ahí es cuando nos dice la Mishnah, dice Rabá, de que el dueño de la oveja está exento de pagar por el daño que causó. Así dice Rabá. Viene la Gemara y deduce, mashma, que en un caso que la oveja no jatra, o sea, que la oveja no intentó salir por abajo y por ende no se rompió el muro por la presión de la oveja, sino se rompió ¿por qué? Sola. Mashma de que en este caso no decimos que es fuerza mayor y va a estar el dueño de la oveja hayab. Y la Gemara pregunta, ¿y por qué? Ejidami. Y le ma bekote el barik y lo jatra may hayab, may avel el mevad. El la bekote raúa, ki jatra, may patur, tejilato de pshia, besofo beonesu. Anija, le mande amar tejilato de pshia, besofo beones patur. El alemán de amar tejilato de pshia, besofo beones hayab, may kalememar. Viene la Gemara y pregunta un segundo, ¿cuál es el caso? ¿La cerca está resistente, está firme o está débil? Si decimos que la cerca, que la pared, que el muro está resistente, está firme, pues en este caso si se rompió sola, pues es fuerza mayor. El dueño de la oveja no tenía que haber asumido y pensado y tomado en cuenta que puede ser que se rompa sola cuando está resistente. Entonces también si no jatra y se rompió sola debería estar ¿qué? Patur, ¿qué culpa tiene el dueño de la oveja? ¿Qué me hace decir? No. La cerca, el murito, ¿sí? No estaba resistente, no estaba firme, sino estaba débil. Y por eso, cuando se rompió sola, está hayab. ¿Por qué está hayab? Porque como estaba débil, tenía que haber asumido que puede ser que se rompa sola. El hecho que no asumió que es negligencia. Es pshia. ¿Por qué es pshia? Porque es normal que una cerca débil se rompa sola. Entonces negligencia y por eso está hayab. Pero si es así el caso, que la cerca es débil, entonces en el caso que al final se rompió, no porque se rompió sola, sino ¿por qué? Porque jatra, por la presión de la oveja que estaba tratando de ir por abajo. Entonces en este caso, a pesar que se rompió al final por ones, ¿por qué? Porque no es muy raro de que un animal trate de ir por abajo donde no cabe y presione y rompa. Eso es ones, ¿sí? Pero esto ya es un estatus de tjilatobe pshia besofobeones. El principio fue negligencia, ¿por qué? Porque dejó la oveja entre una cerca que estaba, ¿qué? Débil y en cualquier segundo se podía romper y caer sola, pero al final la razón que se rompió no es porque se rompió sola, no fue por la negligencia, sino fue por algo honest, algo que nadie se imaginaba que fue que la oveja jatra por abajo. Entonces dice la Gemara, entonces ya que es esto, tjilato de pshia besofobeones, en principio fue negligente y al final fue fuerza mayor. Pues en este caso, según la opinión que opina que cuando es Gilato de Pshia es patur, pues me cuadra perfectamente aquí. Porque en este caso va a ser patur. Pero según la opinión que opina que cuando es Gilato de Pshia está hayab, pues también el caso que jatra debería estar ¿qué? Hayab, porque Gilato de Pshia es hayab, porque a pesar que al final fue ones porque jatra, ya que al principio fue negligencia, según esta opinión es hayab, entonces debería ser hayab también en este caso. Entonces todavía no me cuadra lo que está pasando aquí. Según esta opinión, según la opinión que Tjilato de Pshia fue beones, hayab, si no me cuadra. Por eso la Gemara dice, te voy a explicar. El amatnitin bekot el bari vafilu lo jatra. Vejitmar de rabá aseifa itmar. Hinija bajama o shemesara lejeresh shote bekatan viatzta veizika hayab. Amar rabá vafilu jatra. Lo mi valleja de lo jatra. De kulabe pshiahu, el afilu jatra nami, mau de teima havielet gilato pshia besofo beones, kamashman de kulab pshiai, maitama de amarle meida yada de kevan de shavkat, de shvakta, behama, kol tatzdekat de itra le mevad, avda benafka. Por eso la Gemara explica lo que dijo Rabá de otra manera. Dice, mira, nuestra Mishnah, cuando habla sobre la cerca, está hablando sobre una cerca que no está débil, sino está resistente. Barí, un muro resistente, firme, una cerca firme. ¿Sí? Y por lo tanto, si la cerca se cayó, no nada más a través de jatra, no nada más se cayó por el animal, sino también si se cayó sola, pues eso es que es fuerza mayor, y si la oveja salió después y causó un daño, el dueño de la oveja no tiene que pagar porque es fuerza mayor, porque la cerca estaba resistente, no tenía que haber tomado en cuenta que se va a romper. ¿Sobre qué dijo Rabá entonces que todo lo que está patur es únicamente cuando jatra? ¿Qué es lo que dijo Rabá? Lo que dijo Rabá no va sobre el caso que mencionamos de la Mishnah sino sobre otro caso de la Mishnah.
Hay otro caso en la Mishnah. ¿Cuál es otro caso en la Mishnah? ¿Qué pasa si una persona dejó a su animal alrededor de una cerca? ¿Sí? O sea, estaba cercado, pero bajo sol fuerte. ¿Sí? O que lo dejó en manos de un jereshote o catán. Como un denominador jereshote de catán es que no tienen edad, no tienen madurez para cuidarlos. Y después el animal salió y causó un daño. La halajá es que el dueño original de este animal está hayab. Enfoquémonos en el caso no de jereshote de catán, sino en el primer caso que mencioné. ¿Cuál es? Cuando el dueño dejó la oveja cercada, ¿sí? Como una cerca, barí, ¿sí? ¿Sí? Y debajo de un sol fuerte, ¿sí? Nos dice en la Mishnah que en este caso está hayab. A pesar que la cerca está barí, está hayab cuando lo dejó bajo un sol. ¿Por qué? Porque como lo dejó bajo un sol, el animal sufre tanto que empieza a patalear, a pegar, hasta tal punto que a pesar que era una cerca resistente, hay manera que pueda salir. Viene Rabá y nos dice lo que nos dice, escuchen bien, sobre esto viene Rabá y nos dice lo que nos dice la Mishnah, que cuando lo dejó bajo sol, ¿sí? Y salió y causó un daño, el dueño está hayab, es también afilu, también en el caso que es rarísimo, que ¿cuál es? Que jatra, también en el caso que el animal, que la oveja, jatra, fue debajo de la cerca y salió así. También ahí va a estar hayab. O sea, no nada más en el caso que no jatra, sino empujó por la puerta fuerte de tanto sufrimiento que tenía, que eso es algo lógico que el animal tiene que hacer cuando está sufriendo mucho y quiere salir. ¿Por dónde tiene que salir? ¿Sabe dónde está la puerta? ¿Sí? No nada más en ese caso que se salió por ahí está hayab el dueño, sino también el caso que salió por algo rarísimo, por debajo, se apretó por salir por debajo de la cerca, que eso es demasiado raro y podríamos haber dicho que es fuerza mayor. Aún así decimos que ¿qué? Que no es fuerza mayor y es pshia. ¿Por qué? Porque lo dejó bajo sol. También el caso que jatra. ¿Y cuál es la abamina? Hubiésemos dicho que no está hayab. ¿Por qué? Porque este caso es tjilató de pshia besofobeones. Fue negligente al principio, que lo dejó bajo sol y es normal que salga por la puerta, pero al final no salió por la puerta, sino por debajo de la cerca, que es algo raro, que eso es fuerza mayor. Y hubiésemos dicho que está patur. Kamashmalan, que decimos que ¿qué? Que todo es denominado como pshia. ¿Por qué es todo negligencia? También el final negligencia. ¿Por qué? Dice la Gemara. Porque cuando tiene un sol tan fuerte el animal, trata de salir de todas maneras, por la puerta, y si no, por lo más raro posible, que es por abajo de la cerca, también intenta. Y por lo tanto es algo normal, y por lo tanto el dueño tenía que haberlo tomado en cuenta, que el animal cuando le pones bajo un sol está dispuesto a hacer lo que sea, cualquier tats de casa, se llama, cualquier manera, inclusive bajo eso, y por lo tanto ya que no lo tomó, se llama negligente también respecto a eso, y por lo tanto va a estar hayab. O sea que lo que dijo Rabá es sobre esto, y afilu, no nada más que en este caso y en el otro caso no, afilu, también en esto está hayab. Entonces según esto ya no hay pregunta y todo cuadra perfectamente. Seguimos. Hotziu listim hayavim. Pshita, kevan de afkua, kaima beshutayo lejolmili. Lo trija de kamula beapa. כי עד אמר רב מתנה אמר רב, המעמיד בהמת חברו על קמת חברו חייב, מעמיד פשיטה, לא צריכה דקם לה באפה. אמר לאביי לרב יוסף, הקישה אמרת להם וליסטים נמי דהקישוה. La Gemara ahorita se enfoca en otro caso que vimos en la Mishnah en la clase anterior. Mencionamos en la Mishnah en la clase anterior que si ladrones vinieron y rompieron la cerca y eso causó que la oveja salga, si ellos nada más rompieron la cerca y eso causó que la oveja salga y causa un daño, el dueño de la oveja va a estar exento porque es fuerza mayor. Y por otro lado, los ladrones también van a estar exentos porque nada más rompieron, hicieron algo indirecto. Sin embargo, nos aumenta la Mishnah y sobre este caso que voy a decir a continuación se enfoca la Gemara ahorita. Si los listim, si los ladrones sacaron a los animales, sacaron a la oveja de esa cerca, ¿sí? En este caso, los ladrones van a tener que pagar por el daño que causó eventualmente el animal. La Gemara entiende que ¿a qué se refiere la Mishnah? En un caso que los listim jalaron las animales, los sacaron con las manos. Y si es así, hay kinyan meshijá. Entonces adquieren al animal, kinyan gzelá, ¿sí? A través de robar, obviamente, y les pertenece ahorita a los nuevos balim, quienes son los ladrones. Y por lo tanto, si hacen un daño, los animales, pues ¿quién tiene que pagar? El dueño del animal. ¿Quién es el nuevo dueño del animal? Los ladrones. Entonces por eso es que ellos tienen que pagar. Sin embargo, dice la Gemara, si es así,
Pues ¿para qué la Mishnah necesita enseñármelo? Es obvio. Pashut. Si lo sacaron con la mano, Pashut que Kanú es de que lo adquirieron, y ahorita cualquier daño que haga el animal, el responsable es el ladrón. ¿Cuál es el Hidush? Dice la Gemara, no, el caso no es así. Aquí el caso es otro. El caso es cuando los ladrones no tocaron al animal y por ende no lo adquirieron. No lo adquirieron porque no lo tocaron, pero le cerraron el paso. Y básicamente se lo cerraron. Iba a ir para ese lado y lo taparon. Para el otro lado lo taparon. De tal manera que lo obligaron a ir derecho hasta que llegue a la propiedad de otra persona y ahí causa un daño y coma las frutas de él. ¿Sí? O sea que no lo tocaron, no lo adquirieron, pero le cerraban los pasos alrededor y así lo encaminaban hasta el lugar en donde hicieron el daño. Entonces aquí es un hidush grande. A pesar que no lo adquirieron, decimos que es como si fuese que ¿qué? A pesar que el animal es de ellos, es como si fuese midin shen, ¿sí? Cuando comió el animal después, ellos son como los responsables y es como si fuese, consideramos que ellos son los nuevos dueños, que son dueños del animal y son responsables de un hidush grande, a pesar que en verdad no son dueños. Dice la Gemara, y esto es muy parecido a lo que nos enseñó Rabba en nombre de Rav Matna, en nombre de Rav. Él dice, Ma'amid be'mat javero al kamat javero, una persona que pone el animal de su compañero sobre la cosecha de otro compañero y causa que se la coma, está hayab. Dice la Gemara, si él lo pone con la mano, pues obvio que está hayab porque lo adquirió cuando lo agarra. Entonces ahorita él es el nuevo dueño, entonces tiene que pagar. ¿Cuál es el hitush? No, aquí también se refiere a que no mamit, que no la agarró y la puso, sino la encaminó sin tocarla. Y nos enseña Rabba en nombre de Rav Matna, en nombre de Rav, que a pesar que no la adquirió, es como si fuese que la adquirió y tiene que pagar por el daño que causó. Esta es la primera explicación sobre esta parte de la Mishnah. La Gemara trae otra explicación, o mejor dicho, esta es la primera, la que acabamos de decir ahorita, es la explicación de lo que dijo Rabba en nombre de Rav Matna, en nombre de Rab, que también es lo que dijimos sobre la Mishnah, que es que le encaminó, ¿sí? Sin embargo, Abayé le dijo a Rabbi Yosef que aquí se refiere a otra cosa, que no la encaminó a través de que lo tapaban. Sí, similar a la explicación, pero un poco diferente. No que la encaminó a través de que tapaban los lados y obviamente y así la encaminaban, sino que Rab se refería, o sea, Rabba en nombre de Rav Matna, en nombre de Rab, sí dice, no es como dijo antes, que que se ponían enfrente y así la encaminaban, sino la golpeaba con un palito. Sí, eso causaba que la encaminaba, que ahí también, y también el caso de nuestra Mishnah, ellos explican que el caso es el caso de los listim es que también le golpeaban al animal. O sea, básicamente la Gemara trae una segunda explicación sobre a lo que se refiere Rabbi y también una segunda explicación sobre la Mishnah. Que no es que le tapaban el camino y así lo encaminaban, sino con un palito le encaminaban a causar un daño, que eso también es muy similar. Básicamente le encaminaban y eso es considerado como si fuese que los mismos ladrones son dueños a pesar que no lo son. Seguimos. Mesara la roe, nichnas roe vejule. Hambre tachtav de man, y lema tachtav de bal beema, tanina hadazimna. Mesaro le shomer jinam le shoel, no se sahar le soher, kulam nichnesu tachata bealim, ela tachtav de shomer. De shomer kama iftar le legambre, lema tebet yufta de raba, de amar raba shomer shemasar le shomer hayab. Amar la raba, mai mesaro la roe, le barzile, de urja de roe le memsar le barzile. Y cada hambre, Midektani mesaro le roe, velokatani mesara le ajer, shmamine, mai mesara le roe, masar roe le barzile. De urge de roe le mesar le barzile, vale ajer lo, le iba mesara le raba, de amar raba shomer shemasar le shomer hayab, hambre lo, dilma urja de milta katani, veuadin le ajer. La Gemara en esta parte se enfoca en otro punto más que vimos en la Mishnah clase anterior. Vimos en la Mishnah clase anterior qué pasa en un caso que el dueño de la oveja, Reubén, por decir, le pasó a su animal, ¿sí? ¿A quién? A un roé. ¿Qué es un roé? Un pastor, para que se lo cuide. Dice la Gemara, en este caso que se lo pasó a un pastor, que no es Jeresh, no es Shoté, no es Catán ni nada, el roé, el pastor, entra en vez de el dueño original y de ahora en adelante cualquier daño que haga este animal, el roé, el pastor es el que tiene que pagar. Así aparentemente es la explicación, ¿sí? Entonces, según esto, aparentemente, cuando dice Tachtav, que el pastor entra en vez, ¿es en vez de quién? En vez del dueño. Dice, pues si es así, eso lo estudiamos anteriormente. Daf Mem Daled Amud Bet en la Mishnah, que cuando una persona que es dueño de un animal le pasa el animal a uno de los 4 Shomrim, Shomer Hinam, Shoel, no sé, Shomer Sahar y Soher, pues los Shomrim, uno de los 4 custodios, se vuelve en vez de
el dueño original. Entonces ya vemos este concepto que cuando le pasas esto a un roé, a un shomer que cuide el animal, básicamente el shomer, el custodio, se pone en vez de ¿quién? Del dueño original. Entonces, ¿por qué me lo tienes que repetir otra vez? Dice la Gemara, escuchen bien. ¿Sabes qué? Aquí el caso es cuando te dice que el pastor entra en vez, no es en vez del dueño original, sino el pastor entra en vez del shomer. O sea, que nuestra Mishnah está hablando en un caso, escuchen bien, que el dueño del animal le dio el animal a un shomer, a un custodio para que se la cuide. Y el shomer se la pasó a otro shomer, o sea, al roé. ¿Ok? Ese es el caso. Y nos dice la Mishnah que en este caso, cuando el roé recibe el animal ¿de quién? Del shomer, entra en vez ¿de quién? Del shomer. Entonces la Mishnah que vimos hace un Sedapi nos enseñó que el shomer entra en vez del dueño original. Y esta Mishnah nos enseña que si el shomer lo pasó a otro shomer, o sea, al roé, pues el roé entra en vez del shomer. Dice la Gemara, un segundo, según esta explicación sale que el primer shomer, ¿sí?, que recibió de manos del dueño original, se exenta completamente. Y eso es lo que nos dice que el roé entra en vez del shomer, o sea que ahorita el primer shomer se exenta completamente. Dice la Gemara, aparentemente esto es una pregunta en contra de Raba, porque Raba dice que un shomer que le pasó un picadón, algo que estaba cuidando, un objeto que estaba cuidando, un animal que estaba cuidando a otro shomer, ¿sí?, y le pasó algo al animal bajo el otro segundo shomer, ¿quién es el responsable? El primero. Y aquí vemos que apenas se pasa del shomer al roé, el roé entra en vez del shomer y el shomer primero queda exento completamente. Pregunta en contra de Raba de nuestra Mishnah. Dice la Gemara, Raba va a responder, no. Cuando está escrito, escuchen bien, que el shomer se lo pasó al roé, ¿sí?, se refiere, cuando está escrito que, otra vez, el caso es que el dueño original se lo pasó al shomer y el shomer al roé. Cuando dice que el shomer se lo pasó al roé, no es que se lo pasó a cualquier roé, a cualquier pastor. El shomer primero era el pastor profesional y se lo pasó a un pastor, a un segundo pastor que era el aprendiz de él, ¿sí? Y ya que es común que un pastor profesional le pase lo que le dan a él para cuidar, los animales que le dan a él para cuidar, a un aprendiz de él, a un pastor aprendiz, pues asumimos de que el dueño original permitió eso. Y por lo tanto, en este caso, también Raba está de acuerdo que ¿qué? Que el segundo pastor, el segundo shomer, sí entra en vez de él primero, y el único responsable es el segundo y no el primero. Sí, y todo lo que Raba dijo, que cuando pones a un segundo shomer, el primero todavía sigue siendo hayab, es cuando el segundo no es un aprendiz. Entonces no tienes permiso de hacerlo al segundo. Entonces, por eso sigue siendo el primero, sigue siendo todavía responsable. Sin embargo, aquí repito, es cuando el primero era un pastor profesional, un shomer profesional, pastor profesional, y se lo pasó a quién, no a cualquier otra persona, sino al aprendiz de él. A otro roé que está aprendiendo, que ahí asumimos que, ya que es normal pasárselo, el dueño original autorizó eso y por lo tanto ahí sí pasa la responsabilidad al segundo roé, al aprendiz, en vez del profesional primero. Este es el primer diálogo que hubo. Una segunda versión es de que fue un poco diferente. Una segunda versión de esto es de que al principio la Gemara deduce el hecho que está escrito Mesará le roé, ¿sí? Y no está escrito le pasó a un roé, y no está escrito que le pasó el animal, el dueño original, a cualquier persona, porque dice le roé. Le pasó el dueño original al roé. ¿Por qué al roé? ¿Por qué al pastor? Se lo pasó a cualquier persona. ¿Por qué roé? De aquí deducimos que el caso es que le pasó el dueño original a un roé y el roé profesional se lo pasó a un segundo roé que era aprendiz del primer roé profesional. Y en este caso es que decimos que el segundo entra en vez del primero, el primero está patú y el segundo está hayab. Pero podemos deducir que en el caso que el dueño original se lo pasó a una persona y esa persona se lo pasó a otra persona, una segunda persona que no es aprendiz, pues en ese caso el segundo no va a entrar en vez del primero, y el primero va a seguir siendo ¿qué? Hayab. Dice la Gemara, según esto va a ser que nuestra Mishnah es una prueba a favor de Raba.
Sin embargo, dice la Gemara, no, tampoco prueba no hay. ¿Por qué? Porque puede ser que en verdad la razón que la Mishnah mencionó Mesarole Roe no es para decirte que Mesarole Ajer no aplica, sino también Mesarole Ajer puede ser que entra en vez, no como Raba. Y la razón que mencionó Mesarole Roe es porque el caso común es que cuando tú le pasas, cuando el dinero original le pasa a un Roe profesional, es común de que ese Roe profesional se lo pase a un segundo aprendiz, porque los profesionales tienen aprendiz. Por eso te menciona un Roe, para decirte que, porque la Mishnah te quería decir un caso que el dueño original se lo pasó a uno y uno se lo pasó a otro, a un segundo. ¿Cuál es el caso regular de eso? El caso común, que se lo pasó a un ROE profesional y el ROE profesional normalmente se lo pasa al ROE aprendiz. Por eso te dice ese caso, pero no es que solo en este caso aplicaría y en el otro caso no. Puede ser que también en el otro caso no, entonces, y no como Raba, entonces no hay prueba a favor de Raba. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.